Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. En estos momentos estamos junto a Pedro Troncoso, asesor tributario del estudio Bren Abogados, con quien vamos a ahondar en las consecuencias que tendría el alza tributaria en las personas y también en las empresas. Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Para empezar, vamos a comenzar con el tema del FUT, ¿cierto?, que ha estado en el debate de los empresarios y también, obviamente, del gobierno. ¿Cómo puede impactar la eliminación del FUT a la pequeña y mediana empresa? Bueno, la tesis del gobierno es que esa eliminación del FUT no sería significativa. Claro. Yo no soy ni economista ni un académico que haga investigación, pero sí me toca trabajar con empresas y básicamente con pequeñas y medianas empresas. Y esas empresas, uno lo ve en sus balances, el FUT está invertido dentro de las empresas. Son empresas con un capital pequeño, 1 millón, 10 millones, pero con FUT de 100, 200, 300 o más millones. Y ese FUT es el que está invertido en bienes de capital, en crédito para los clientes, en activos circulantes. Entonces yo creo que va a ser significativo el impacto para la inversión. Además, en la teoría económica, solo en un mercado de capitales perfecto, una eliminación del FUT podría ser neutra. Pero estamos lejos de tener un mercado de capitales perfecto. O sea que lo más probable es que sí afecte la inversión, sobre todo a las pequeñas y la mediana empresa. Así es. Especialmente, las empresas de servicio, que no tienen ninguna compensación, no tienen depreciación instantánea ni acelerada. Esas empresas se van a ver más afectadas. Pero me comentaba antes de comenzar la entrevista, ¿cierto?, que aquí los más afectados con la reforma tributaria podrían ser los accionistas de una empresa. Claro, dado que en Chile tenemos una conjugación de factores. Por un lado, las empresas son controladas en un 60 o 70% o por familias o por grupos de inversionistas. ¿Sí? Por ende, los que somos pequeños accionistas no tenemos mayor injerencia sobre los dividendos que se van a distribuir. Y de otro lado, la norma legal obliga a entregar dividendos de un 30%. Claro. Ese es el mínimo. Por lo tanto, para ese pequeño accionista va a haber restringido su retorno de inversión vía dividendos por el mayor impuesto que va a tener que pagar, si es que está, por supuesto, en la tasa del 35. Pero aun cuando estuviera en una tasa inferior, también el impacto debería ser mayor. Dado que las sociedades anónimas van a retener por cuenta del impuesto de los accionistas un 10% adicional a su propio impuesto, que se va a reliquidar en abril probablemente. O sea, finalmente los socios del tramo más alto terminarían pagando mucho más impuestos de lo que están pagando hoy en día. Desde luego, en el caso de las sociedades, sí, y también en el caso de los accionistas. Además, hay normas ahí que se están introduciendo en la ley que permitan a impuestos internos, por ejemplo, cuestionar al interior de una sociedad de personas la forma en que se distribuyen las utilidades. Y esa es una de las facultades que se le están otorgando al servicio, que han sido miradas en forma crítica por muchos de los especialistas y los gremios de empresarios. ¿Cuáles serían como los temas más preocupantes entonces de esta reforma tributaria? Bueno, lo clave en términos país es la eliminación del FUT. En el fondo, ¿por qué mecanismo se va a reemplazar eso? Es que el reemplazo no va a ser todo lo eficiente que es el FUT, o solo va a beneficiar parcialmente a algunas empresas. Y ese mecanismo, si bien se dice no existe en ninguna otra parte del mundo, aunque eso tiene algunos bemoles, el sistema que vamos a implantar en Chile tampoco existe en ninguna otra parte del mundo. Claro, quedamos en la misma. Entonces, con la diferencia que tenemos un sistema que está aprobado contra un sistema que no conocemos cómo va a funcionar. Claro, es partir de cero, ¿no? Claro, alguien dijo el otro día en un medio, y me parece muy buena la analogía, el sistema del FUT tenía goteras, a lo mejor tenía forados en el techo. Claro, que decían es como, debería haberse perfeccionado más que eliminarlo. Así es. Entonces, a lo mejor lo importante era tapar las goteras o cambiar el techo, pero no demoler la casa porque caen goteras. Claro. Y es cierto, o sea, yo estoy en el área de la asesoría privada y es cierto que aquí hay gente que abusa, pero lamentablemente no porque hay algunos abusadores hay que cambiar el sistema completo. Y castigarlos a todos, digamos. Exactamente. Otro tema que íbamos a tocar y que también se ha hablado bastante en los medios es los límites en la derogación de la renta presunta, ¿cierto? ¿Quiénes serían los principales afectados?
Bueno, hoy día en Chile hay gran cantidad de gente que utiliza este mecanismo. Desde luego, por ejemplo, quienes arriendan inmuebles urbanos, hoy día pueden tributar en base a presunción, ¿no? Si yo tengo un local comercial y lo arriendo, claro, tributo por presunción. Se acabó. Ahora, toda la tributación de inmuebles urbanos y también agrícolas va a ser de renta efectiva, demostrada al menos por contrato, no hay necesidad de llevar una contabilidad para eso. Pero sí va a afectar a los agricultores, a los mineros, dado que el límite se va a establecer en 2.400 UF. Por ende, toda persona que tenga ingresos de sus giros superiores a ese monto va a tener que trasladarse a la renta efectiva. Perfecto. Pedro, y ya para ir terminando, ¿cómo calificarían las nuevas atribuciones que se le van a dar al sistema, al Servicio de Impuestos Internos? Bueno, ahí hay un tema bien de fondo y jurídico que ustedes lo plantean hoy día, ¿Sí? me parece muy buena el planteamiento, que hay cuestiones constitucionales aquí de por medio. Primero, el tema de la intrusión del Servicio de Impuestos Internos en la vida privada de las personas a través de información sobre sus consumos. Claro. A través de la tarjeta de créditos tú puedes saber si una persona va a la farmacia, va a Todas la sus licorería. operaciones se pueden Claro, saber. exactamente. ¿En qué gastó y en qué gastó toda la plata? Y por otro lado hay un tema que a los abogados nos hace mucha fuerza, que es la autonomía privada. Porque al interior de una sociedad podemos tener pactos y, por ejemplo, distribuir las utilidades de la forma que nosotros estimemos. Eso es parte de nuestra autonomía privada. Pero el servicio va a poder objetar eso y va a decir, no, yo no acepto que ustedes hayan distribuido las utilidades de esta forma y las vamos a distribuir de esta otra. Tiene el servicio además en materia de planificación tributaria la posibilidad de objetar fundado en que hay un abuso de ley, un término que es muy amplio y genérico, claro, o que hay simulación, cuando en un contrato normal una simulación es una cuestión que se debate ante los tribunales de justicia por años. Impuestos Internos por sí ante sí puede decir que hay simulación y obviar los efectos normales del acto para aplicar impuestos. Además que obviamente para todos estos cambios se va a requerir probablemente más personal del servicio. Más personal. Y además otra cosa que es preocupante, la ley deja, dado yo creo el apuro que hubo, muchas materias que tienen que ser normadas por circulares. O sea, ni siquiera vamos a tener la garantía de una ley, sino una norma administrativa de rango inferior, que no va a pasar por Tribunal Constitucional, por ejemplo, que va a hacer aplicable cuestiones que están genéricamente planteadas en la reforma. O sea, lo más probable es que traiga bastantes problemas estos Así cambios. es. Pedro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando los principales efectos que tendría la reforma tributaria. Gracias a ti. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.